El episodio de hoy es traído a ustedes por Ser Doom. Vamos a donde quieras. Y al decir a donde quieras, me refiero únicamente a la zona de Orizaba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza. Por favor, abstenerse de mandar pedidos a Tangamandapio, Guayaquil o, en el peor de los casos, Pito Real. Si tienen alguna queja, sugerencia o comentario, no olviden dejarlo aquí abajo en la descripción, en caso de YouTube, en Spotify no sé cómo, ni siquiera he visto. Pero si tienen algo que comentar, adelante, pueden hacerlo con toda confianza. Son bienvenidas sus críticas y todo lo que quieran. Y bueno, sin más, los dejo con el episodio número 8 de Misteria, titulado Niños Asesinos. Está bien cabrón. Así que pónganse cómodos, destapen sus chelas y empezamos este podcast. Bienvenidos a Misteria Podcast, donde cada semana, como ustedes saben, su servidor Efra Castro les platicará casos de fenómenos paranormales, crimen real, críptidos, misterio y todo lo que le da miedo y morbo a la gente. Y bueno, pues esta noche ya estamos grabando un poquito tarde, pero está toda madre porque estamos bien entonaditos. Pues me da gusto presentar en la mesa a Karen, que es parte del equipo de Misteria, que es la encargada del Instagram. Gracias, eso Karen. no me dijiste, güey. No me dijiste que ya era la que publicista y todo. Pues algo así. De hecho, ella es la que se encarga de subir todas las imágenes al Instagram de Misteria. O sea, se encarga de hacerte popular a ti. No, al canal. Al canal. Gracias, Karen, por estar aquí y qué bueno que nos acompañas. Sí, Efra, es un gusto, ya sabes. Qué bueno. Apoyarte y ayudarte, dice. Ángeles, muchas gracias por estar aquí. No, a ti. En contra de tu voluntad. Gracias. Gracias por la invitación. No, pues qué A bueno fuerza, que estás ¿no? aquí. Invitación a Me fuerza. trajeron a fuerza. Y el buen Luis, mi gran amigo desde morro, pues ahora está con nosotros, acompáñanos esta noche para hablar de un tema bien escabroso. Gracias, Luis, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, vamos a empezar con esto porque realmente está bien cabrón. Cuando hablamos de crimen o asesinos, lo primero que nos llega a la cabeza es la imagen de un adulto o un joven adulto, generalmente con una historia traumática o con alguna especie de desequilibrio mental. Pero en ningún momento nos podemos imaginar que un niño puede ser capaz de convertirse en un asesino. Debido a la inocencia que representa esa figura, se vuelve un tanto impactante. Hoy hablaremos de los niños que no se encuentran en la lista de Santa, pero sí en la de Belcebú, y que por diversas razones cruzaron la línea. Hablo de los niños asesinos. Y bueno, pues quiero comentarles que hice un ordenamiento de 5 casos de niños asesinos, donde los organizo con base, o primero con su importancia histórica, después por su nivel de sadismo y por su capacidad intelectual. ¿Va? Y empezamos con el primer gañán, que es Jesse Pomeroy. Jesse Hardin Pomeroy fue la persona más joven condenada por el delito de asesinato en primer grado en la historia de Commonwealth, Massachusetts, con tan solo 14 años. Y así comenzamos con el primer gañán en entrar a la lista negra de los Santos Reyes. Jesse Pomeroy nació en Charleston, Massachusetts, el 29 de noviembre de 1859. Fue hijo de Thomas y Ruth Ann Pomeroy. Fue el segundo de 2 niños. Su hermano Charles era 2 años mayor. El padre de familia era un alcohólico que cometía abusos. Por cualquier motivo que lo hiciera amputar, llevaba a sus hijos a una cabaña donde los desnudaba y aporreaba hasta que se cansaba y quedaba dormido. O sea, clásico de la época, güey. Clásicos castigos de la época. Claro. Todavía. Pero no como antes, no. Ya es ilegal. Y ya se asustan los bebés con que les grites tantito. De hecho. Ahora ya no te amarran, güey. Ahora ya nada más te dejan afuera en la casa. Güey, y los abuelos, como dices, te amarraban de los... Decían, ¿no? Que los amarraban de los pies, ¿sí? Los variaban ahí. No, sí, ¿no? Con varas de espina y quién sabe qué tanto. Sí. Es como Jesucristo y los teníamos. De acuerdo a los relatos de la época, la apariencia de Pomeroy inspiraba miedo. Su cuerpo era muy grande para su edad, así como su cabeza, orejas y rasgos faciales eran poco favorecedores.
Su ojo derecho carecía de iris y pupila, o sea, lo tenía todo blanco, güey, Ajá. así, todo culero, güey. Confiriéndole un aspecto aterrador. Jesse era un sujeto retraído y solitario. Durante su niñez fue botana de los niños abusadores de su barrio. Torturó y mató a varias mascotas de la familia y de vecinos. Ojo con este detalle, ¿va? Desde ahí empezaba ya. Sí, eso. De ahí es una pieza Sí, clave para darse guárdense. De cuenta hecho. que hay algo malo. Hay algo problema. malo, sí, exactamente, guárdenselo. Y es que, a ver, algo que hay que resaltar es que está bien cagado antes de continuar con esta historia. Y es que yo empecé con este pedo de investigar los niños asesinos desde el día domingo. Y el día viernes, o sea, de esta semana, ocurre el hecho en Torreón. De hecho. Del niño que entró y mató a un A la compañero y a la maestra, güey, con 2 armas. Entonces, ante eso, vi que muchas personas se preguntaban, bueno, ¿por qué no? Entonces, aquí con esto que les estoy relatando, que son casos reales, vamos como que a tener esa perspectiva de qué puede ocasionar que un niño tenga esos desequilibrios emocionales. Y aguántense, porque lo que viene está bien cabrón, bien cabrón. Sus crímenes eran explícitos y llenos de macabro contenido. Todos sus pensamientos e ideas de abuso y depravación se empezaron a materializar al experimentar primeramente con animales. Los colgaba y torturaba con un cuchillo. Comenzaba a destriparlos aún estando con vida. Esto es uno de los patrones de los asesinos seriales. En la casa de los Pomeroy, las mascotas como pájaros y gatos fueron encontrados muertos sin que se supiera la razón. Supuestamente, su madre llegó a encontrarlo en cierta ocasión torturando al gato de los vecinos, y desde entonces se le prohibió acercarse a los animales. Y tal vez esto aceleró sus más horribles actos, pues a partir de esto Jesse Pomeroy comenzó a tomar otras víctimas en sus sádicos juegos. Y aquí viene algo bien cabrón. Pomeroy, preso de su maldad, halló su primera víctima, el niño William Payne, quien fue descubierto en diciembre de 1871 por 2 hombres que caminaban por una calle solitaria. Ellos, al escuchar un quejido, decidieron acercarse a una pequeña cabaña donde pudieron encontrar al niño de 4 años que estaba colgado de manos y apenas consciente. Payne presentaba desgarradoras laceraciones en su espalda y fuertes moretones por todo su cuerpo. Apenas estaba consciente, y para suerte de Jesse Pomeroy, aunque desde aquel momento empezó a ser buscado por la policía, el niño no pudo identificarlo. Jesse Pomeroy tuvo un par de ataques iguales, hasta que poco a poco se fue haciendo más sádico, como en el ataque a un niño de 8 años que, con la promesa de llevarlo al circo, lo llevó a un lugar apartado y, desnudándolo casi por completo, lo ató y comenzó a golpearlo, al mismo tiempo que se masturbaba con la otra mano para luego cortarlo con su navaja, según el relato del pequeño. O sea, las declaraciones ya no son de Pomeroy. Pero no, prácticamente son del niño, era lo que hacía su padre, ¿no? O sea, los desnudaba para... Ah, sí, güey, para exacto, golpearlos, ese es exacto. un patrón bien cabrón, güey. Exactamente. El papá los desnudaba Y es lo los que él golpeaba. hacía. Y él hacía lo mismo con sus víctimas, güey. Ujú. Un patrón bien interesante. Pomeroy fue llevando su violencia a nuevos niveles, pues era común que tuviera riñas con otros niños. Clavaba agujas en el cuerpo de sus víctimas, les mordía el cuerpo o los atacaba con su navaja. A uno por poco le corta el miembro con la misma, de no ser porque algunas personas se acercaron a detenerlo. Poco tiempo después, aquella primera víctima de Pomeroy pudo dar un retrato preciso del agresor y comenzaron a buscar al dichoso niño. Esto generó miedo en Pomeroy, así que tuvo la brillante idea, pinche genial, güey, de ir a la comandancia. Esto generó miedo, donde de pura pinche casualidad y para su mala fortuna se encontraba el niño que había atacado anteriormente. Y este lo identificó. La policía no tardó en capturarlo, ocasionando que Pomeroy pasara algunos meses en un reformatorio. Grave error, pues fue gracias a eso que Pomeroy pasaría de un torturador a graduarse como un asesino. Los abusos que empezó a vivir este güey dentro del reformatorio fueron peores, güey. Y desencadenaron en él un pedo ya más cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué en el reformatorio? Sí, güey, porque le robaba a los niños, güey, y los niños también abusaban de él y todo ese pedo. Entonces, como que dijo, no, aquí tengo que sobrevivir, güey. Entonces, Más fuerte. se ponía más cabrón, güey. El 18 de marzo de 1874, la niña Katy Curran corrió con la mala suerte de llegar a la tienda donde para ese entonces trabajaba Pomeroy. Este se esmeró en atenderla y hábilmente hizo que solo quedaran ellos dos. 5 minutos después, con su navaja de bolsillo, impulsivamente la degolló. Pero el asesinato estelar de Pomeroy fue con un bebé de 4 años que robó.
Tomó su navaja y comenzó a decapitarlo. La cabeza del bebé quedó sostenida y colgando solo por un trozo de piel. Tras estos crímenes, la sociedad pedía la pena de muerte para Pomeroy, pero el Estado lo condenó a cadena perpetua. Murió a los 71 años. Jesse Pomeroy en cada uno de esos crímenes experimentaba la sensación de placer y goce que es imposible de explicar para una persona normal, pues eso que causa repugnancia a ellos le causa una sensación única sexualmente hablando. Para un psicópata, matar personas a sangre fría es una forma de satisfacerse. Torturarlas y ser partícipes de ese dolor les hace sentir encanto que a la vez se ve empañado tras los recuerdos que tienen, y es ahí cuando su violencia aumenta. Y así pasamos con el siguiente gañán que engrosa esta lista. Puse a Jesse Pomeroy por la importancia histórica, porque este güey fue el primer chavito en ser acusado en Estados Unidos a la edad de 14 años, que se tenga registro. Entonces dices, bueno, este es el primer tipo que meto en la lista por su valor histórico. Pero el siguiente se pasó de madres, güey. Eso ya es por nivel de sadismo, ¿va? El siguiente es Daniel Petri. Daniel Petri nació en Santa Catarina, Brasil, en el 91. Desde sus primeros años de vida mostró una actitud tosca y que en ciertos momentos actuaba de manera agresiva ante la más mínima provocación. Conforme fueron pasando los años, esta conducta fue aumentando su intensidad, por lo que en determinado tiempo sus padres, cansados del comportamiento de Daniel, decidieron llevarlo a ver a un psicólogo. Durante las primeras sesiones, Daniel asistía complacido, pero en las semanas siguientes se notaba incómodo en ellas, e incluso al cabo de un tiempo dejó de asistir tanto a sus sesiones con el psicólogo como a las clases en la escuela. Sus padres ante esto terminaron por desatenderse del niño, primero porque pensaba que tal vez estaba madurando y luego porque comenzó a refugiarse en la televisión, en la música, pero sobre todo en un juego online denominado Tibia. Y yo sé que muchas personas que están en casa jugaron ese pinche juego. A huevo. Fue muy popular por ahí de los 2000. ¿Qué era o qué? Bueno, para los que no saben. Rubielito lo jugaba. No. Era un juego donde era como de magos, orcos y cosas así, como tipo de Señor de los Anillos, pero online. Entonces te pasabas... O sea, interactuabas con otras personas sí, siendo un mago, siendo un pinche troll. Sí, exactamente. Eras un troll, ese pedo, y te ponías a jugar en línea con otros jugadores. Por lo que finalmente sus padres concluyeron que la conducta de su hijo había dejado de ser un problema. O sea, ese güey lo dejaron a la verga, se quedó solo y ya. Como todo tipo niño normal. Ándale. Videojuegos, televisión. Sí, para que se entretenga. Tiempo después, a la edad de 16 años y a causa de este juego, Daniel había logrado conocer a un amigo, Gabriel Kuhn, un niño de 12 años muy tranquilo y que además era un buen estudiante, todo lo contrario a lo que Daniel solía ser, aunque sus padres no estaban muy contentos con la amistad de los niños, a razón de la conducta agresiva de Daniel. Los chicos seguían siendo amigos, al menos de manera virtual. En una de sus largas sesiones frente a la pantalla, y esto está bien cagado, del computador, Gabriel le pidió ayuda a Daniel. Necesitaba 50,000 gold coins, moneda oficial del juego, para poder avanzar de nivel. Es con lo que comprabas a los magnetos y todo ese pedo, güey. Daniel, al cabo de un rato, terminó accediendo y le donó las monedas a su amigo. Pero esta acción sería el comienzo de una pesadilla que valió verga para Gabriel. El 23 de julio del 2007, los chicos tuvieron una pelea por medio del chat del juego, debido a que Gabriel se negaba a regresarle las gold coins. Al final de la discusión, Gabriel tomó la decisión de borrar a Daniel de sus contactos. Grave error, güey. O sea, ahorita te das cuenta, te borran en Facebook y vale verga todo. No, ya me borran en Facebook. Por ardido. Así, güey. Así le pasó a este compa, pero en el pinche juego de Tibia, güey. O sea, Rubielito, si nos estás viendo, tú sabes de lo que estamos hablando, güey. Pues fue el acto que enfureció extremadamente a Daniel. Así que se dirigió a la casa de Gabriel y, para su suerte, el niño se encontraba solo. Cuando Gabriel abrió la puerta, comenzaron a forcejear. Gracias a su diferencia de 4 años, Daniel ganó el forcejeo. Y una vez en el suelo comenzó a golpear al niño en repetidas ocasiones. El niño gritaba por ayuda, pero esto solo enfureció más a Daniel. O sea, aquí está el factor de que cuando más la víctima grita, va empeorando, ¿no? Más vas, güey. Al cabo de un rato, Daniel tomó un cable con el que empezó a asfixiar a Gabriel. Apretó el cable cuando pudo hasta que el pequeño finalmente se desmayó. En su intento por esconder lo que él pensaba era ya un cadáver, y ante el incómodo peso de Gabriel, decidió mutilar el cuerpo.
Tomó una cegueta y comenzó a cortar las piernas de su amigo. Gabriel recuperó la conciencia y comenzó a gritar. Pero esto era en vano. Daniel siguió cercenando sus piernas hasta mutilarlas por completo. A causa de esto, finalmente Gabriel perdió la conciencia y murió. Pero esto no terminaría aquí, ya que Daniel Petri habría abusado sexualmente del cadáver de Gabriel. Ah, no mames, ¿se le paró ahí o Sí, qué? güey, tuvo relaciones íntimas hasta saciarse. O sea, no. Sí, güey, así de cabrón. ¿De dónde era, morro? De Brasil, güey. Brasil. No conforme con eso, tomó algunas herramientas y comenzó a cortar la piel de lo que quedaba del cadáver de Gabriel. La escena era totalmente ¿Puedo hacer un grotesca. paréntesis? Sí, güey, Güey, claro. o sea, que al ver un punto sin retorno a él, se le voló la cabeza de ideas. Sí, güey, nada más porque le Porque- pidió que le pagara los pinches juegos del dinero del Tibia. Exactamente. Eso fue, ponle un juego virtual, pero cuando se vuelve la realidad, o sea, cuando le está pegando y cuando le está cercenando, o sea, ¿cuál es el punto de inflexión ahí? O sea, el punto de inflexión, güey, si tú te diste cuenta, fue Entonces cobrarle nada sí, más, cobrarle, y el güey se emputó porque lo bloqueó. Ajá, pero podemos decir que ya está desordenado Sí, mentalmente güey, desde ahí. ya te estás hablando Desde- de que es un niño que lo abandonan sus papás, güey, que lo dejan a la merced de los juegos, o sea, esto no decimos que los videojuegos sean la causa, obviamente no, pero aquí Pero sí fue incitan a la La falta de violencia. atención. o sea, sí, también, ¿no? pero fue la También. falta de Ajá. atención precisamente, y sobre todo eso que el niño fue abandonado y dice, no, pues esta es mi vida y me emputo por esto y voy y me Aparte porque el desquito. videojuego pues no era violento, o sea, No, no, o sea, era de magos y brujos y orcos, entonces, ¿qué onda? O sea, no había Ándale, interacción, es un juego ni nerd, siquiera de vista, o sea, veo los juegos de ahorita de canicas, o bueno, antes era así, los yoyos y la chingada, De ahorita. La vuelta y ahorita, ajá, y por lo menos te cagabas de que te tocaran o te pegaran, ahí ibas y le pegabas al otro güey, y ya no pasaba de ahí, sí, güey. pero ahorita ya es como que irse a Otro pedo, güey, puto ya te pinche desafas nivel, de tu güey. realidad y Ajá. vas y dices, güey, lo voy a matar. Ujú. O sea, Y es que incluso, ¿no? Porque también jugabas con pistolas. Me acuerdo que había un juego, no me acuerdo cómo se llama, pero era de patos y tú ahí con tu cablezote El conectado a perrito, la ¿no? Que tele, se reía. ajá, y le Ah, dabas sí. y pues no había ningún problema, Ujú. ¿no? O sea, nada te Nunca gané incitaba esa a... madre. güey, sí, de hecho eso Y que tú tú tengo dices la es cierto. pistola. Se veía bien inofensivo y de hecho el puto nivel nunca acababas, creo que llegabas al 999 y los patos eran veloces, güey, a tal grado que eran invisibles, güey, literal. Eran juegos hechos para nunca terminar, pero eso es cierto, o sea, había como que ya ese enfoque, ¿no? Y volviendo al punto, ¿y cuándo se le botó la canica, güey, para que dijera, güey, me lo voy a violar? O sea, me voy a chingar al cuerpo. Pues yo porque creo supongo que, ya... o sea, mi Sí, punto güey. era Ya de ni- verlo ya indefenso, ¿no? O sea, ya verlo ya, pues prácticamente, Pues pues, casi ya muerto. O sea, haberse impuesto, él y verlo ahí muerto, dijo, güey, puedo hacer lo que quiera. pues de ser superior, ¿no? Sí. De que ya tenía fuerza superior aparte. De ser- Al ajá. verlo así, pues se sintió con Es más... sodomizarlo, güey, Ajá. así como que sentir. Dominar. Y te das cuenta que toda la represión sexual que incluso pudo haber tenido la desenfocó de esa forma. Y es algo bien cabrón porque no es el único. Asesinos seriales ya de alto nivel han cometido necrofilia de forma cabrona, güey. Sí. Y te das cuenta que este patrón está en niños y te preguntas, güey, ¿qué pedo, güey? No mames, no O sé, sea, está no cabrón. mames, está güey. cabrón, no, y espérense, güey. No ¿Cuántos años tenía? Perdón. 16. Este todavía está grande, güey. 16, güey. Pero espérense, güey, espérense. No conforme con eso, tomó algunas herramientas y comenzó a cortar la piel de lo que quedaba del cadáver de Gabriel. La escena era totalmente grotesca, pues la sangre de Gabriel se encontraba regada por doquier. La habitación era un completo desastre. Y para mala fortuna hay una imagen de esto que vamos a subir en el Instagram de Misteria. No, o sea, es morboso. Sí, güey. Ah, no, güey, no, no mames. Es que no he visto las otras. Es que no has visto las No has visto otras, las güey. otras. O sea, están terribles, güey. O sea, eso es lo de... La primera vez que vengo acá bien a platicar. Porque Daniel el pedo no sabe. Ajá. Sí está cabrón, güey. Los padres de... Esto está... Imagínate que eres el papá de Gabriel y que... No mames. O sea, ese- ¿qué no, pedo, güey? Los padres de Gabriel regresaron a su hogar al cabo de un rato para encontrarse con lo que quizás sería la escena más terrorífica que vivirían. De hecho, es la escena más terrorífica, no quizá. Su hijo completamente mutilado en la entrada de su casa. Ante la desesperación de la familia, un vecino llamó a la policía, la cual al momento de su llegada a la escena del crimen determinaron que el culpable del asesinato había sido Daniel, basándose en la discusión en el chat del juego que había encontrado en el computador. Ante la indignación de todo un país, Daniel fue sentenciado a tan solo 3 años de reclusión
en una cárcel para menores. Pero lo más tétrico e indignante del asunto fue las declaraciones de Daniel cuando se despide durante su sentencia. Gabriel hizo trampa y haré que pague todos sus actos. Como él dijo que existe el cielo y el infierno, allá está él. Lo encontraré y me vengaré nuevamente. Wow. No, Eso, pues sí estaba no, súper mal. un niño. Y a pesar de todavía escuchar eso, ¿cómo nada más le dieron 3 años? 3 no, años. y aparte, o sea, dejó de ir al psicólogo, ¿no? Y, o sea, ¿qué tipo de clase, o sea, un psicólogo, cómo lo podría reformar? O un psiquiatra. Bueno, No, de tendría hecho, que ser psiquiatra. sí, Un psicólogo ya no entra ahí. Ya, sí, Por ya eso está muy reflexioné cabrón. y dije que psiquiatra, güey. Sí, ya No, está sí, cabrón. Pero, o sea, ¿qué tipo para ayudarlo ahí? No se le puede ayudar a alguien así. No, Ya yo sus creo que trastornos ya. ya Sí hay estaban muy técnicas, cañones. sí hay técnicas, pero ves que rescataron a la niña. Se llama de hecho, camisa- está en la segunda parte. De fuerza. Es que- No, pero Ya que se queden ahí, güey, pues ahí recluidos, ya no tienen. No, yo digo que ¿Cómo ya los deberían de reformarse? dejar en un psiquiátrico, ya no sé. Por eso Porque si encerraditos. ya lo hizo ahí una con vez, su madre. tal vez pase mucho tiempo y está Y como lo reformado. vuelven a Lo va a hacer. volver a hacer, ya no. Sí. Si ya vieron que hizo eso, ya no lo saquen. Y no deberían de darles penas pequeñas por ser menores, ya, ser juzgados. es Pues que de ese sí. de hecho ya no. o sea, están se po- actuando como adultos. Cabrón. Sí, ya, o sea, ya están ya eso ya juzgados. no es Pues, un ¿qué edad tenía? ¿Qué? 16, 16. 16. Entonces pasaba ya de un reformatorio. No. Sí, ya una prisión. Ajá, o sea, ya algo más cabrón. O Porque algo. ya tenía 16. Ya debería, incluso yo pienso que para este pedo deberían, si son menores de edad, legalmente deberían dejarlos un tiempo en el reformatorio Y y pasarlos saliendo que se vayan a la cárcel. ya. Así es. Sí, ya no los deberían de dejar salir. No, y espérense Ya porque no. eso tiene respuesta. Eso tiene una respuesta y aquí se la vamos a dar. Los siguientes gañanes en entrar a la lista de Belcebú es Robert Thompson y John Venables. ¿Y qué creen? Ambos de 11 años. Ok. Robert Thompson y John Venables, o mejor conocidos como los niños asesinos de Liverpool, ambos de 11 años, serán siempre recordados por haber perpetuado uno de los crímenes más sádicos y repugnantes registrados por menores. Y neta, está bien cabrón. En 1993 decidieron raptar al pequeño James Bulger en el centro comercial New Strand en Merseyside, Liverpool, para asesinarlo. El caso conmocionó a la sociedad británica, especialmente cuando se descubrieron las identidades de los asesinos del pequeño James Bulger. Y es cuando hablamos como la figura de la inocencia se rompe y para la sociedad le causa una conmoción. Y es lo que pasó en Torreón. Por eso es que se hable tanto. Porque esa figura de inocencia se rompe y dices, ¿cómo es que un niño puede hacer eso? Claro. Y te preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué consiguió esa arma? ¿Cómo lo hizo? Y ¿Cómo la cosas así, consiguió? güey. Exacto. Mientras Dennis, la madre de James, se encontraba en una carnicería del centro comercial y mientras sacaba el dinero de su billetera para pagar, al bajar la vista para buscar la mano del pequeño James, ya no la encontró. Miró a su alrededor y tampoco lo vio. Entró en pánico. Sí, perdón, me perdí, es que le di un clic aquí y me fui hasta abajo. Güey, hay que dominar eso. Es una técnica precisa. No, ya vi que sí está bien preciso ese pedo, güey. Vamos a salir para arriba, no por abajo. Me salió por la nariz, güey, lo siento. Síguele tú. Bueno, las cámaras del centro comercial muestran al... Ay, perdón. Ah, bueno. Efra. Lo primero que digo y lo primero que hago. haces, güey. Perdón, banda. Si nos están viendo ahí van a decir que soy un inútil, güey. Las cámaras del centro comercial muestran al pequeño James irse de la mano con 2 niños. Los padres de James se tranquilizan. O sea, esto las cámaras lo vieron que se fueron con 2 niños. Pues ya han visto que los secuestradores no son adultos, solo son otros niños. Y ya nos está interrumpiendo ahora el velador. El velador. Ay, que nos escuche, señor, está bien que haga su chamba, pero creo que no ha servido para nada. No mames, y luego por esa pinche colonia. No, sí, ¿para qué decir? Aquí en Veracruz, el pedo está cañón. Dennis y Ralph Bulger se convence de que todo saldrá bien. Se trata de una travesura. Miré a Dennis y sonreí. Va a estar todo bien, le dije. Son solo 2 pequeños chicos, recuerda Ralph, el padre del pequeño Bulger. Después de un viernes y sábado frenéticos para la familia y la policía, llegó el domingo 14 de febrero, güey, el día del amor y la amistad. 14 de febrero. Sí, güey. Ese día se halló el cuerpo de James Bulger sobre las vías de la estación abandonada de Walton. El encargado de comunicarle a Dennis la espantosa noticia fue el detective a cargo de la investigación Albert Kirby. En ese momento pónganse en los pantalones de la mamá
o en el caso de que no se sientan familiarizados en el caso del oficial, por lo siguiente que viene. Él era Albert Kirby de la policía de Merseyside. Venía de encontrar el cuerpo mutilado cuando se encontró con Dennis en el estacionamiento del cuartel de policía. Así lo recordó y cito, y así fue neta, tal cual. Me estaba acercando a Dennis cuando ella se dio cuenta de que había pasado lo peor, y gritó de una manera que jamás olvidaré. Durante 4 kilómetros Robert y John prácticamente arrastraron de la mano al pequeño James, que entre llantos llamaba a su madre. Ninguno de los 38 testigos que lo vieron pasar se alertaron, ni siquiera los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en la cara. Los zarandeaban demasiado, explicó una de las mujeres que se encontró con ellos. Me pareció, y cito, que el más pequeño quería huir, explicó otro de los 38 testigos que no hicieron ni madres. Típico. Claro. A pesar de las claras evidencias, nadie socorrió al pequeño James. La larga caminata acabó junto a la vía del tren en la zona de Walton, y lo que sigue está culero, güey. Neta, culero. Lo primero que hicieron con James fue pintarle el cuerpo de verde para después comenzar a maltratarlo físicamente, arrojándole pintura azul en los ojos. Le golpearon la cabeza con numerosos ladrillos que había cerca de las vías del tren. Lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal hasta machacarle la cabeza. El cuerpo de James ya era un desastre. Robert empezó a patear el cuerpo. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselos. Lo desnudaron y abusaron sexualmente de él. Le introdujeron pilas por el ano y le estiraron el prepucio hasta casi arrancárselo. Finalmente acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventar el vientre. Una vez muerto, colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo aplastara, cosa que finalmente así ocurrió, pues el cuerpo de James fue partido a la mitad. Querían simular que todo había sido un accidente. Cuando terminaron, regresaron a sus casas riéndose y bromeando sobre lo que acababan de hacer. Fueron unos niños que se encontraban jugando cerca de las vías lo que descubrieron el cuerpo de James Bulger. Imagínate los niños, güey, que vas a jugar y te encuentras un cuerpo destrozado literalmente, güey. Yo creo que hasta la fecha siguen afectados, güey. Una mujer que había observado el video de las cámaras de seguridad en la TV sería la que aportaría los nombres. Se trataba de una maestra que había reconocido en esas figuras borrosas a 2 alumnos suyos, muy problemáticos, por cierto, que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase. 2 días después del hallazgo del cuerpo, ella se presentó a la estación de policía de Merseyside y dijo que John Venables y Robert Thompson no habían ido al colegio aquel viernes, y que además había visto en la manga de John el día anterior pintura azul, y que los 2 secuestradores que todos habían visto en la televisión tenían solamente 11 años. Y fue de esta manera como la policía trabó a estos 2 angelitos. La amistad que uniría a estos 2, Robert y John, era que ambos provenían de familias que los maltrataban, un patrón muy común dentro de los asesinos. El 24 de noviembre del 93, Venables y Thompson fueron declarados culpables. Se habían convertido en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña, 1993. Liverpool. Sí. El juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados. Esto último fue muy criticado. El diario The Sun comenzó una campaña con petición para aumentar la pena y juntaron 280,000 firmas. La presión tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión. No, sí es poco. Es poco. Pero la apelación y las diferentes opiniones de la justicia generaron que en el 99 la Corte Europea de Derechos Humanos considerara que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores causados había sido injusto y denigrante. En junio de 2001, poco antes de cumplir los 19 años, fueron liberados y se les proporcionó nuevas identidades. No, ¿Qué? Eso es una cosa aquí. No inventes. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Y es un país ya desarrollado, o sea. Sí, se supone que de primer mundo. Y le echaron la culpa a que son jóvenes y la culpa es de los padres por no educarlos. Son maltratados, es que ¿no? sí. Son maltratados, o sea, psicológicamente, físicamente. Sí, al Estado lo que hizo, güey, de hecho fue valerle verga, güey, y en algún modo, no sé si los tratarían, eso no se sabe, pero les dieron nuevas identidades. Le están dando oportunidad de volver a hacer más crímenes y nada registrado. No es México, güey. No, güey, es Inglaterra, Ah, güey. verga. Date cuenta que no solo pasa en México, Claro. pasa también en Inglaterra.
cómo vieron a este desgraciado. No mames, no, sí está bien pasado. El sadismo. Estos desgraciados. Igual como que tenían algo en común, o sea, se desgraciaron más ellos. Porque por lo mismo de que eran dos y no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, me imagino, ¿no? Que hacían de pensar, güey, porque Sí, güey. no sé qué verga se les da de... Y de hecho ya habían intentado raptar a un niño anteriormente. Ah, eso no lo dijiste. Pues volvemos a lo No, mismo, pero ¿no? ya De imponer, Acabo de decir. o sea, de imponer su, no sé, su autoridad, se podría Pues decir. dominar, ¿no? Sí, Pero... porque tan solo pues era un niño mucho menor que ellos. Y todavía esas ideas que se le ocurren y todo lo que hicieron, no debieron. No te imaginas. No. Ahora sí, No, ahora sí no que veía aquí los igual datos. se confirma, ¿no? Al caso anterior, que poco a poco va creciendo el sadismo, o sea, Sí, el sadismo de sí. ahí fue Va aumentando. aumentando. Y aumentando. no, espérense. No, güey, ya, espérate. No pues se les va a revolver el estómago esta noche. Y así pasamos con el siguiente angelito que engrosa esta lista. Y hablamos de Eric Smith, el asesino pelirrojo. Smith. Señor Smith. Era hijo del señor y la señora Smith. Eric nació en Nueva York el 22 de enero de 1980. El problema de Eric, y fíjense esto porque es muy común también si lo ves y lo analizas con los morros de hoy en día, pasa. Y bueno, siempre ha pasado, la neta. El problema de Eric fueron siempre sus complejos. Esos complejos nacieron o quizás se agrandaron cuando sufrió lo que hoy en día se conoce como bullying. Cuando antes decías, güey, pártale la madre que te está chingando, güey. Y te la partí y sigues, no, güey, niños llorando. Y eso del bullying porque apenas le pusieron el nombre, bullying, güey. claro. Claro, porque eso siempre ha estado. Siempre ha estado. Y siempre ha estado. Y no nos matábamos porque nos hicieran bullying. No, o sea, exacto. realmente respondías con, tú me haces bullying, Güey, yo también te hago claro. bullying. En Y ahí se primaria, ¿a quién le hacían, ahora según ahorita dicen bullying? Pues chingábamos al... Uno Al- puede al ser buleador, nombres, ¿no? pero bien que castrábamos a tales chavos y nosotros no nos sentíamos, o sea, antes era normal, ahorita ya porque le pusieron el nombre, pero antes no, como que no pensábamos en cómo iba a repercutir la cosa, por ejemplo, que son niños, ahorita ya se estudia, ya le Y es llaman, que eso es más grave, güey, porque dices, cabrón, ¿te das cuenta qué tan débil mental es la sociedad, güey? Que Sí. Date cuenta, los problemas psicológicos de las personas del primer mundo están Mm. bien pendejos, güey. Y dices, güey, no manches, o sea, también te pones a pensar un poquito respecto a eso. Y bueno, este cabrón sufrió lo que es el ¿Qué bullying. número es? Es el 4. De Eric se reían constantemente sus compañeros por el simple hecho de tener muchas pecas, de ser pelirrojo, de usar gafas, incluso de tener grandes orejas. También, güey, ¿quién lo manda a ser diferente? ¿Para qué Se nace, pasa, güey? güey. No mames, te mamaste, Güey, güey. es que, güey, la neta, aquí puro prieto, güey, se pasa de... Güey, pues, que es un niño anglosajón, güey. No No, mames, ¿qué, güey? Pues, poca madre. Él tuvo la culpa. sí, yo tuve la culpa. ¿Te imaginas que enseñaras a tus hijos, güey, que los Ah, la diseñaras? verdad. Y todo el que los diseñas que te dieron, está bien culero, güey, así, no No mames. mames. Se podría decir que la infancia y el paso por el colegio estuvieron bien culeros para Eric Smith. Pues se reían constantemente sus compañeros por el pinche las pecas y todo ese pedo. Ocurrió el 2 de agosto de 93. Aquella mañana, Eric Smith, de 13 años, estaba paseando por la calle cuando cruzó con Derrick, un niño de apenas 4 años que iba camino hacia un campamento de verano que estaba muy cerca. Por desgracia, y a pesar de que este chico nunca había salido solo a la calle, aquel día convenció a su madre para que lo dejara ir solo a la casa, cosa que la madre aceptó. Qué mala suerte, güey, para Derrick. Neta, Derrick. Ujú. qué mala suerte. Mamá, yo voy. No. Bueno, esta vez sí, vete. Ok. Neta, qué mal pedo. Teniendo en cuenta lo cerca que estaba su destino, esa decisión por desgracia condenó a Derrick a la muerte. Eric Smith estaba enfadado aquel día. Posiblemente se había convertido de nuevo en el blanco de las burlas de sus compañeros. Al ver a Derrick, lo convenció para que lo siguiera a un lugar apartado. Una vez allí lo golpeó hasta tirarlo al suelo. Comenzó a estrangularlo hasta que Derrick perdió la conciencia. Después le lanzó piedras a la cabeza y le provocó un severo traumatismo cerebral. Eric golpeó tan fuerte la cabeza de Derrick que la cabeza quedó completamente machacada. Una vez que extirpó violentamente los sesos de Derrick, lo desnudó y abusó sexualmente de él. De nuevo. Además, sodomizó el ano del cadáver con una rama de un árbol. Su sentencia fue ir a un reformatorio juvenil hasta cumplir la mayoría de edad. Una vez ahí, Eric fue a una cárcel del estado donde cumple la sentencia de cadena perpetua con posibilidad de salir en libertad, cosa que se le ha negado ya 6 veces. Qué bueno.
Actualmente Eric Smith tiene 38 años de edad y sigue en prisión. Y que se pudra, no mames. Es que realmente Güey. no buscó quién se la hizo, sino quién se la Se pagó. la pagara. Ujú. Pues prácticamente es lo que hacen todos. De hecho, o sea, Sí. toda esa represión que tienes, y eso lo hace ¿qué? Con el más débil. No un psicópata, sino un sociópata. ¿Has visto Va. You? No. Ah. No, digo, Ok. parecido. Yo he visto digo, no. Yo. No. Y así pasamos con la última desgraciada que para mí se me hizo la más cabrona de todas. Y ahorita van a ver por qué. Y esta hablamos de Mary Bell, de 11 años. Ah. Y fíjense porque esta historia, neta, aquí está bien cabrona, güey. O sea, y los has mencionado varios, o sea, los que has mencionado hasta ahorita han incluido violación. Todos, Sí, güey, todos. todos han En incluido todos, Todos incluyen como hace violación. rato dijo Karen. Y- Necrofilia. Ándale, ya muertos, o sea, ya. Necrofilia. Yo ¿Pero creo por qué? ¿Qué que pedo? debieron haber tenido alguna experiencia igual sexual por parte de alguien Sí. de ahí para hacer eso. O sea, Es patrones probable, hay un es chingo. probable, es Y tú, probable y por lo que ejemplo, dice. ustedes vieron que porque les pegaron, o el bullying, o los dejaron solos. O sea, Y es que sabes qué es lo peor, que la realidad está bien cabrona, güey, porque te preguntas, así como esos niños, ¿cuántos no habrán por ahí en las mismas condiciones? Y todo esto te sale a relucir y dices, güey, con lo de Torreón, con todo ese pedo, güey, te empiezas a dar cuenta que hay un patrón similar. y todo eso que liberan es lo que pasa, o sea, lo liberan con la fuerza de dominar a la otra persona y todo. Sí. Y después, Sí, sí, no, y es que hay No, cosas- es que es la excitación que les provoca lo que Mm. están haciendo. Por eso yo explicaba al principio que No son inventes. cosas que para la gente normal Los no, o no sea, lo para- entienden, ajá, pero no lo para entienden, ellos es excitante. Es excitante, Yo creo exacto. que no tienen tanta adrenalina del momento, que no sé. no sé. Lo sacan. Sí, y es que ahí, como no se sabe tanto, también como ella dice, puede ser que pudieron haber sido violados o abusados sexualmente, y hay muchas partes de ellos que a lo mejor no se conocen. Y ahí es cuando se tendría que hacer un estudio criminológico más específico. Y así pasamos con la siguiente desgraciada malparida en entrar a la lista de Belcebú. Vaya, una mujer. Sí, no, esta se pasó, no. ¿Qué edad Chécate. tiene? Mary Bell, 11 Mary Bell. años. Eran los años 60. Habían transcurrido ya más de una década del fin de la Segunda Guerra Mundial, tiempo en que la sociedad inglesa seguía reponiéndose de los estragos de la guerra. El área de Scott Woods fue una de las zonas más devastadas. Sus habitantes literalmente vivían entre escombros y derruidos refugios antiaéreos. Toda esta extensa área era conocida como el Callejón de las Ratas. En aquel entonces no había parques ni áreas verdes dentro de la zona, pues todo estaba derruido, por lo cual era muy común para los niños ir de vez en cuando a jugar al Callejón de las Ratas. O sea, se te ocurría ir a jugar en el lugar más pinche culero, güey, que Sí, podía sí, sí. haber, güey. Así. Incluso los papás de los morros, güey, les decían, no vayan ahí porque se vaya a caer esa pinche chingadera. Pues que allá madre". van como todo niño, ¿no? Sí, Vayan. sí, sí. Allá van. Ahí vas tú, Claro. ahí vas, te vale madre, y ahí vas, güey. El sábado 25 de mayo de 1968, cerca de las 3 de la tarde, un grupo de adolescentes haría un inquietante hallazgo, pues dentro de una de las casas abandonadas se encontraba el cadáver de un pequeño niño tendido en el suelo. Si se dan cuenta, todas las víctimas han sido niños. Niños. Histórico. Mm. Luego del hallazgo, estos alertaron a un grupo de trabajadores que se encontraban cerca de la zona. Los trabajadores, al encontrarse con la misma escena, avisaron a la policía. Se trataba del cadáver de Martin Brown, de 4 años. El cadáver de Martin no presentaba signos de violencia. Es que esto está bien. Neta, pongan atención a los detalles del crimen. Pongan atención. No había signos de violencia. Cerca de Martin se encontraba un frasco de píldoras, por lo cual la policía dedujo que Martin las había ingerido. Este hecho fue un escándalo para los residentes cercanos a la zona de Scottwoods, quienes se agrupaban por montones cuando retiraban el cadáver de Martin. Todo esto afectó de manera severa a los residentes, ya que años anteriores el gobierno se había comprometido a remover el cascajo que quedaba, pero hasta ese momento poco o nada se había hecho. Todo esto generó que la población se organizara y realizara marchas para presionar al gobierno. Dentro de las manifestaciones se encontraba una pequeña niña de nombre Mary Flora Bell, quien portaba una pancarta. O sea, llevando ahí las manifestaciones, güey. Mm. Para este tiempo los padres de Martin Brown se encontraban devastados por la pérdida de su hijo. Y un día antes del funeral, Mary Bell visitó a la familia Brown. Tocó la puerta principal y fue recibida por la madre de Martin. La señora Brown
la señora Brown. La niña le preguntó si podía ver a Martin. La mujer se inclinó de rodillas y le dijo a Mary que eso no era posible, ya que Martin se encontraba en el cielo y que no iba a poder jugar con él como antes. A lo que Maribel contestó: yo sé perfectamente que Martin está muerto, solo quiero verlo dentro del ataúd. La madre de Martin se incomodó ante tal situación y le cerró la puerta en la cara a Maribel. Así de culera, güey. Pues no mames. Bueno, digo. Se pasó, Pues, ¿no? O sea, bien sádica, güey. Va sí, todavía güey. al funeral. Y quiero ver cómo está el cuerpo de su hijo. Un día después de la muerte de Martin, la guardería local hizo un llamado a la policía para reportar que alguien había entrado por la noche. Para ese entonces era común para la policía recibir llamadas de la guardería reportando robos y vandalismos. Pero esta vez era diferente, ya que el intruso había dejado diversas cartas donde se adjudicaba la muerte de Martin. Amenazaba con volver a matar, y decía, y cito: I murders out there, I may come back. Los agentes no investigaron más debido a que pensaban que se trataba de una broma. 2 días antes, el personal de la guardería había sorprendido a 2 niñas husmeando en la guardería. Se trataba de Mary y Norma Bell. Aunque tenían el mismo apellido, no eran de la misma familia. El 31 de julio de 1968, y tras las vacaciones de verano, lo primero que hicieron los morros, como todo pinche fin de verano te vas, fue ir al callejón de las ratas, güey. O sea, no vayan al pinche callejón de las ratas. Vamos al callejón de las ratas, Miguelito. Y así les valió verga, güey. Pese a las advertencias de sus padres, cientos de niños se fueron a jugar aquella tarde en el área para observar las demoliciones que en ese tiempo se estaban realizando. Esa misma noche los padres de Brian Howe, de 3 años, habían denunciado su desaparición, los niños. Cientos de personas se unieron a la búsqueda del pequeño Brian. La búsqueda culminó poco después de las 20 horas, cuando el cadáver de Brian fue hallado debajo de un montón de escombro y ladrillos. Esta vez quedaba claro para la policía de que se encontraban ante un asesino en serie con características muy inusuales que despertarían por completo a los oficiales, que despistarían. Perdonen mi dislexia. No mames. Pues se entiende, ¿no? Güey, Sí, me es que iba esta parte estaba bien verga, Te me emocioné y la emocionas cagué, y- güey. O sea, así de simple, güey. Ahora estaba imaginando bien perrón, güey. Y la cagué, güey. Los análisis forenses arrojaron que Brian había sido estrangulado. Se le habrían realizado cortes post-mortem con una hoja para afeitar. Tenía diversas heridas en los muslos. Intentó marcar la letra N, pero la corrigió a la letra M, dibujada en el abdomen con cortes de navaja. Con unas tijeras habían cortado mechones de su cabello y habían cercenado sus genitales. A juzgar por los cortes parecía que se trataba de un juego ritual, por lo que la policía pensó inmediatamente en un niño, debido a que los cortes no eran suficientemente profundos. Las lesiones fueron hechas por una persona que no tenía la suficiente fuerza como para realizar cortes más profundos. Durante los siguientes días la policía interrogó a más de 1000 niños del barrio, ante las familias que se encontraban bien sacadas de pedo y consternadas debido a que no era posible para ellos creer que un niño cometiera ese tipo de actos. Y ahí es a lo que decíamos de un principio. Para la sociedad la imagen de la inocencia se rompe y no lo aceptan, güey. Pero para la policía no cabía ya la menor duda de que el asesino era un niño. La familia de Brian denunció a la policía el acoso del que eran víctimas por parte de 2 niñas, Norma y Mary Bell, quienes constantemente les hacían preguntas incómodas referente a Brian Howe. Preguntaban si lo extrañaban o que si habría invitados para el próximo cumpleaños de Brian. Pat, la hermana de Brian, recordó que el día del hallazgo de su hermano se encontró con Mary Bell y esta le preguntó: ¿estás buscando a Brian? Y Pat contesta: sí, ya debería de estar en casa. Mary Bell contestó: quizá Brian está debajo de unos escombros. Después de decir esto, Mary Bell se alejó entre risas de la vista de Pat. Fíjate el nivel de sadismo de esta Sí. morra. Fíjate. O sea, está burlando, güey, puto morro. Sí, era güey. pura burla. La policía interrogó a Norma y Mary Bell. Estos nombres son importantes. ¿Te acuerdas de la N que intentaron marcar? La Después, M. y la M. ¿Ya? La policía interrogó a Norma y Mary Bell. Norma presentaba una conducta exageradamente infantil, ya que se tomaba todo a broma, mientras que Mary era completamente diferente, ya que ésta siempre evadía las preguntas. Poco tiempo después, profesores y amigos de las niñas denunciaron que Mary y Norma actuaban muy extraño. Eran más retraídas y se alejaban de los demás. En una ocasión, Mary confesaría a sus amigos que había cometido un asesinato, pero se lo tomaron a broma. Se supo que días antes del asesinato de Martin Brown, Norma y Mary Bell
fueron vistas con otro niño más pequeño que posteriormente fue encontrado deambulando en la calle sangrando debido a un golpe en la cabeza. Al igual que la madre de una niña de nombre Pauline Watson, había denunciado que Mary y Norman habían intentado estrangular a su hija. La golpearon y le metieron arena por la boca. De hecho, le tuvieron que hacer lavados de estómago a esa niña, güey. No, man. Tras varios interrogatorios, finalmente Norman confiesa que Mary es quien asesinó a Martin y Brian. Dice, le retorcí el pescuezo y le aplasté los pulmones. Así es como se mata. De esta manera, Mary le había confesado a Norma que había matado a Martin. Mary negaba todo con bastante frialdad. Todo esto llamó la atención de la policía, y al día siguiente, durante el funeral de Brian, Mary se encontraba parada frente a la casa de los Howe. Ella se encontraba fascinada por lo que estaba viendo. Hasta cierto modo les causaba placer. Esto fue suficiente para que uno de los agentes que se encontraba presente detuviera a Norma y Mary Bell. Ambas fueron encerradas y durante todo el tiempo ambas niñas se la pasaban discutiendo y no las podían hacer callar. El profesor de Norma Bell, tras revisar el cuaderno de las niñas, hizo un descubrimiento escalofriante, pues encontró un dibujo que hacía alusión a un niño muerto con un frasco de píldoras al lado. El primero, se trataba de Martin Brown. Un detalle que solo alguien que estuvo en la escena del crimen lo sabría. Finalmente ambas fueron culpables y sentenciadas el 17 de diciembre por los asesinatos de Martin y Brian Howe. A Mary Bell se le sentenció a ser encarcelada por un tiempo indefinido, mientras que Norma Bell fue absuelta, porque se consideró que fue manipulada por Mary y actuó bajo coacción. Mary Bell fue liberada a los 23 años. Durante los próximos años fue acosada por la prensa y la sociedad. El 21 de mayo del 2003 se crearía la ley Mary Bell, la cual consiste en proteger la identidad de menores que se ven involucrados en problemas legales. Hasta la fecha se desconoce su paradero, pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que Mary Bell se convirtió literalmente en un monstruo? Uy, qué huevos, güey, de decirle así se mata, así de... Esta cabrona, esta morra, tiene un sadismo bien cabrón. Increíble. Mary Bell fue una niña maltratada desde su salida del vientre materno. Al nacer, Betty, su madre, la alejó de sí con un asco y repudio, gritándole, «Alejen esa cosa de mí». Betty tenía apenas 16 años. Nunca se supo quién fue el padre biológico de Mary. Su padrastro era Billy Bell, un ladrón que insistía en que sus hijos lo llamaran tío, para poder cobrar las pensiones del gobierno. La madre de Mary intentó matar a su hija varias veces. Le ponía hierbas y cosas a la comida. En diversas ocasiones le realizaron lavados de estómago, fingiendo que la niña sufrió accidentes. Pero eso no es todo, güey. Después se convirtió en prostituta y gustaba de utilizar a Mary para satisfacer los deseos de sus clientes. No mames. Desde los 5 años, su madre la hacía participar en juegos sexuales con otros niños, y a los 8 años la vendió a un cliente para que la desaflorara. Luego la usaba para ofrecerla a clientes pedófilos. Mary declararía a la policía que su madre la sujetaba, desnuda, mientras los hombres que pagaban por ella le introducían el pene en la boca, hasta eyacular. Según su testimonio, siempre terminaba vomitando el semen. Así creció Mary, en medio de una familia enferma y disfuncional. Durante todo este tiempo, Mary descargaba su ira con perros y gatos, a quienes mutilaba o gustaba de verlos desangrar. Eso es lo mismo. Y así es como terminamos No tenía otra forma de... con la lista negra de los niños No asesinos. mames. No tenía otra forma de sacarlo más que lo primero que encontré. Sí, con lo primero que encontraba. Ah, la tenía Y como... obviamente pues van escalando, ¿no? No satisface ya un animal, un perro y van No, obviamente exacto. Vas escalando. progresando, sí. Y No, la pues, gente... prácticamente pues también dice que desde los 5, ¿no? Ujú. Eran niños pequeños, Sí. era lo que le hacía eso. Sí, como que exacto. se reflejaba hacerle eso a los niños cuando ella empezó a sufrir abusos. Exactamente. O sea, ella era una sociópata. Porque el odio que tenía, o sea, sí sufría una psicopatía, pero era una sociópata, porque todo el odio o el rencor que tenía lo materializaba con la sociedad, Lo liberaba con ellos. con ellos, una sociópata. Ujú. Así es. ¿Qué les pareció estos No, casos? son más cabrón las mujeres, ya ven. uno pues... No, pero No que quiere todos decir solamente que, o fue sea, lo digo en una. broma, pero no mames, se pasan de lanza, güey. No, pero sí Todo. realmente, o sea, sí se pasó y todo, pero como que fueron más sádicos los otros dos niños. Sí. Sí fueron sádicos. Sí. Yo puse a Mary Bell en la primera lista por Sí, su ¿por qué? capacidad intelectual.
Si se dieron cuenta, confundió la Dijiste policía. que por sadismo. Sí. Sadismo, sí, capacidad intelectual. Bueno, la otra ya se la sabía Y es por la que- mamá. Sí, pero en este caso, si se dan cuenta, los morros los cacharon luego. Pero Maribel todavía Tardaron. güey. Y Maribel llevó un patrón. Y aparte daba pistas, ¿no? Daba Así de, pistas, ey, sí. ey, yo Sí, soy. se metió al Encendí. reformatorio y escribió las cartas. Y voy a volver a matar. O sea, una cosa Sí. que es un patrón en los asesinos seriales. Y ella cumple con ese patrón. Sí. Por eso la puse en primer lugar. Porque era la más inteligente, la que mejor manipulaba a la gente y la que menos sospechas tenían. Entonces, por eso es que se ganó el primer lugar en entrar a la lista de Belcebú. No inventes. Maribel. sí está. Directo a Maribel. Krampus. Y pues toda la gente que nos está escuchando, si tienen un morro con estos síntomas o todo ese pedo, desháganse de él en cuanto puedan. Mándenlo a la verga. Desháganse de él en cuanto puedan. Enciérrenlo Sí. de una vez. Y todo esto, pues ahora sí que banda, si nos están escuchando y todo ese pedo, si tienen la pregunta de por qué el niño de Torreón hizo todo ese desmadre, pregúntense qué historia hay detrás del niño de Torreón. Claro, Así. sí, así. Y tenía un cuadro depresivo. Claro. O sea, eso es un punto importante. Y bueno, pues así concluimos con este podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y no se pierdan porque vamos a hacer la segunda parte de Niños Asesinos próximamente. La segunda lista igual está bien cabrón. Y si se dieron cuenta, muchos de los niños asesinos tienen un patrón de edad de 11 años. No sé. Así que si su Sí. niño tiene 11 años, repito, desháganse de él, ya, la chingada. Y bueno, ¿Y la gracias. segunda lista de qué va a tratar? O sea, ahorita la fue de sadismo. niños. Y lo mismo. Por eso, igual, lo mismo. Sí, no te imaginas Pero qué Hay cantidad de niños hay, muchos güey. niños todavía. Sí, muchos niños en el mundo, güey. Que A quieren los salir en 11 este años, podcast. no mames. No, Sí, y hay es uno por de 12 años. 6, hay uno de 6, güey. 6 años. Sí, de 6 años. Y espérense, eso viene en la parte 2 de los niños asesinos. Pues muchas gracias, chicos. Ángeles, Luis, No, gracias a ti. Karen, Gracias. gracias por estar aquí acompañándonos. No olviden dejar sus comentarios si les gusta este video, darle like, seguirnos en YouTube y sobre todo en Spotify. YouTube como que no nos importa mucho, pero Spotify sí. Spotify. ¿Y cuáles son las redes sociales, Karen? Porque a mí siempre se me olvidan. Instagram es MisteriaPod. Pues las demás son Misteria Podcast. Lo que es YouTube, YouTube. Spotify. Misteria Pot nada más. Así es. MisteriaPod. Ujú. Misteriapod. El Instagram únicamente es MisteriaPod y los demás Las Facebook demás redes y- son Misteria Podcast. Y todos Misteria Podcast, excepto Twitter. Ya vamos a hacer el Twitter próximamente. Ya nos están pidiendo por ahí que hagamos el Twitter. Y bueno, próximamente ahí lo estaremos compartiendo. Bien. Y sin más, pues gracias por acompañarnos y soportar mi dislexia. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Misteria. Dejen sus comentarios, no lo olviden. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. Y estos fueron los casos de niños asesinos. Espero que les hayan gustado. Realmente es un tema difícil de digerir. En lo personal, cuando yo estuve investigando estos casos, hay cosas que no agregué porque son un poco más cabronas. Y yo creo que a más de uno se le revolvió el estómago con lo que hablamos en esta ocasión. Y sobre todo, la forma en que estos niños cometieron esos crímenes y la figura de inocencia que se ve destrozada ante estos hechos. Eso es lo que realmente impacta en la sociedad. La inocencia de un niño perdida ante estos tipos de actos. Y todo esto viene a colación por los hechos ocurridos en Torreón. Yo creo que tenemos mucho que pensar y sobre todo, más que juzgar como sociedad a los videojuegos y todo ese tipo de cosas, pues podemos ponernos a pensar en qué tan enferma está la sociedad y hasta qué grado una persona que quizá pueda ser una víctima se llega a convertir en victimario. Y bueno, pues sin más, los dejamos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Ya saben, si les gustan estos temas, suscríbanse al canal, denle like, se los agradecería muchísimo. Comenten, cualquier duda, aclaración, crítica es bienvenida. Y recuerden las redes sociales para las fotografías de todos los chicos que hoy subimos. Los van a encontrar en MisteriaPod en Instagram. En el Facebook que está como Misteria Podcast y sobre todo en Spotify, que realmente donde nos interesa es Misteria Podcast y en YouTube Misteria Podcast. Y bueno, sin más, los dejo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Saludos y buena vibra. Chao.